Cuando una empresa o cuando una compañía va a contratar a alguien, tiene una vacante y está buscando llenar una posición, siempre existen cualidades o características que se busca que esa persona tenga, ¿verdad? Entonces, si piensen esto, si es un centro médico, un hospital, pues espera que quien esté aplicando tenga preparación universitaria, ¿verdad? Que haya ido a la escuela de medicina. Si es una empresa de arquitectura o de ingeniería, se espera quien vaya a aplicar por una posición tenga también preparación universitaria de ingeniería. Hay otros trabajos donde no se requiere preparación académica, pero sí ganas, que sea alguien trabajador, que esté dispuesto a aprender, ¿verdad? O si usted va a contratar a una niñera para cuidar a sus niños, usted busca que sea alguien paciente, que ame a los niños, sino que sea alguien, una gruñona o algo así. Entonces, no importa qué posición o qué trabajo estemos buscando, siempre van a haber cualidades que buscamos que distingan a la persona que queremos que llene ese rol o esa vacante. Y de la misma manera existen cualidades, características que deben distinguirnos a nosotros como creyentes, como cristianos. Si hubiese una descripción de trabajo de cuáles son algunas cualidades que deben tener los cristianos, hoy vamos a aprender que hay una que sí o sí tenemos que tener y es que debemos amar sacrificialmente. Entonces, sí o sí, si usted se dice que sigue a Cristo, si usted se hace llamar cristiano, sí o sí hay una cualidad que debe caracterizarlo y es que amemos sacrificialmente. ¿Por qué? Porque en la vida de Cristo el amor sacrificial es evidente. No hay duda que Él ama sacrificialmente en la manera que sirve, en la manera en que se entrega y finalmente que da su vida en la cruz. Y nosotros como sus discípulos, sí o sí, tenemos que seguir su ejemplo y amar sacrificialmente. Entonces, vamos a profundizar una historia que está en el capítulo 13 del Evangelio de Juan. Entonces usted puede ir buscándolo en su librito o en su Biblia o en su celular. Y antes de entrar al texto donde vamos a profundizar esta idea de amar sacrificialmente, quería nada más darles un repaso. El domingo pasado Gerson nos estaba enseñando de la primera mitad de este capítulo donde Jesús lavó los pies de sus discípulos. Esto es algo desconcertante, nunca antes visto. Un maestro, un líder rebajándose a lavar los pies de sus discípulos. Después de hacer esto les dice, muchachos, ya casi llega mi hora se está acercando, ¿ok? Y ahí es donde quedamos y hoy vamos a iniciar en el versículo 18. Entonces dice así, Jesús les dice, no les digo estas cosas a todos ustedes. Yo conozco a los que he elegido, pero es para que se cumpla la escritura que dice, el que come de mi comida se ha puesto en mi contra. Les aviso de antemano a fin de que cuando suceda, crean que yo soy el Mesías. Les digo la verdad, todo el que recibe a mi mensajero me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al Padre quien me envió. Entonces, nos encontramos a Jesús preparando el corazón de sus discípulos por lo que se avecina, por lo que está por suceder. Él va a ser traicionado y antes de que pase eso, quiere reunirse con los suyos y decirles, hey muchachos, esto va a pasar. Y lo primero, la manera que él empieza este discurso es dejando claro que él es soberano, dejando claro que él está en control. Él dice, hey, yo sé a quién he elegido. Yo soy soberano. No, este mensaje no es para todos, es para los que yo he elegido. Yo soy soberano sobre quién he elegido. Y esto es algo que ha quedado claro en el Evangelio de Juan, desde el inicio que estamos estudiándolo. No hay nada que alguien pueda hacer o algo que alguien pueda hacer para ganarse el favor de Cristo. No hay nada que alguien pueda hacer para merecerse su gracia. No existe tal cosa. Es simplemente un regalo inmerecido para aquellos a quienes Él ha elegido. Por ejemplo, Él llamó a recaudadores de impuestos como Mateo, gente de baja reputación, que nadie quería juntarse con ellos. Él llamó a pescadores que no tenían una gran fama, tal vez personas insignificantes. Él llama a quien Él quiere porque Él es soberano.
Pero en contraste, confrontó a los fariseos. Confrontó a los de corazón duro, a las personas religiosas. Entonces Jesús dice, yo sé a quién he elegido, yo soy soberano. Y lo mismo es una realidad hoy. Él llama a quien Él quiere. ¿Y por qué te digo eso? Porque muchas personas piensan, yo tengo que ser santo para acercarme a Jesús. Y realmente no es así. Tú te acercas a Jesús y Él es el único que puede santificarte. Otras personas dicen, no, yo tengo que arreglar mi vida para empezar a ir a la iglesia. Y no es así. Solamente acercándote a Cristo, Él puede transformar y cambiar tu vida. Él es soberano. Ese es el primer punto. Pero después de decir eso, Él suelta una mala noticia y dice, hey, el que come de mi comida se ha puesto en mi contra. El que come de mi comida se ha puesto en mi contra. Y aquí Jesús está citando el Salmo 41, versículo 9. Y esto es lo importante, en la cultura judía, el simbolismo de hospitalidad, de abrir las puertas de mi casa para que alguien venga y se siente en mi mesa y coma de mi comida, es algo muy significativo. Y aquí lo que está diciendo es que si alguien viene y entra a mi casa y come conmigo y después me traiciona, después se levanta contra mí, esa persona es un gran traidor. Esa traición es cruel, no merece nombre. Y Jesús les está diciendo, eso es lo que va a pasar. Les suelta una mala noticia. Pero lo que me llama la atención es que Jesús les dice, esto va a pasar, pero muchachos, quiero que ustedes estén preparados, quiero que estén advertidos y quiero que estén enterados. Yo sé que lo que les voy a decir, lo que va a pasar, va a ser difícil de asimilar. Yo sé que la fe de ustedes puede flaquear. Yo sé que algunos pueden llegar a dudar y por eso les doy este aviso de antemano para que cuando suceda lo que parece que va a ser terrible, lo que parece que van a ser malas noticias, ustedes puedan seguir creyendo que yo soy y sigo siendo y seré por siempre el Mesías. Y esto es una muestra de su amor sacrificial. Él está siendo empático con sus discípulos, siendo consciente de la angustia que han de vivir. Le está diciendo, hey muchachos, malas noticias, pero yo sigo siendo el Mesías. ¿Y cómo que eres el Mesías? Bueno, porque el que recibe al mensajero me recibe a mí, y el que recibe a mí recibe al Padre que me envió. O sea, Jesús está diciendo, yo soy uno con el Padre. Yo soy Dios y ustedes pueden confiar en mí. Entonces, me parece sumamente interesante este sándwich de noticias que Jesús da, un sándwich de verdades inamovibles. Primeramente, Él dice, yo soy soberano, que vendría siendo como el pan, ¿verdad? Yo soy soberano. Y después da malas noticias. Hay alguien que come conmigo, me va a traicionar y aquí hay malas noticias. Pero después de dar esas malas noticias, hay otra rebanada de pan en la que Él dice, yo sigo siendo el Mesías. Entonces, miren qué interesante, hay malas noticias angustiantes, pesadas, oscuras, alguien me va a traicionar, pero Jesús, además de contárselos y ser empático con ellos, los envuelve de perspectiva eterna. Aunque vayan a pasar esas cosas, recuerden yo soy soberano, recuerden yo soy el Mesías. Y esto yo creo que también debería darnos a nosotros aliento, consuelo, esperanza cuando estamos enfrentando noticias malas, cuando las cosas no salen como queremos. Primero encontramos consuelo en que Jesús nos entiende. Jesús tiene empatía para amarnos, para estar con nosotros, pero a la vez nos da una perspectiva aún más grande, más eterna de su plan en el que podemos descansar, que Él es soberano y que Él es el Mesías. Entonces Él está preparando el corazón de los discípulos y después les suelta la primera noticia bomba. Versículo 21 dice, entonces Jesús muy angustiado, nuestro Señor Jesús muy angustiado exclamó, les digo la verdad, uno de ustedes va a traicionarme. Los discípulos se miraron unos a otros sin saber cuál se refería Jesús. El discípulo a quien Jesús amaba estaba sentado a la mesa a su lado. Simón Pedro le hizo señas para que le preguntara a quién se refería. Entonces ese discípulo se inclinó hacia Jesús y le preguntó, Señor,
¿Quién es? Yo quiero que nosotros imaginemos la tensión y lo incómodo del momento. Uno de los 12 discípulos iba a traicionar a Jesús. Piensen esto, ellos habían vivido y convivido con el maestro juntos por lo menos por 3 años. La unión, la confianza que tenían era real, era sólida. Era un grupo unido. Y claro, supongo que habían diferencias, había tensiones, había quien cuando no se bañaba olía mal, había quien cuando comía hacía sonidos que al otro discípulo no le gustaba, y habían diferencias como en toda familia, había tensiones, pero a la vez ellos habían pasado por muchas encrucijadas juntos. Ellos habían hecho un milagro juntos, ellos habían reído juntos, ellos habían llorado juntos. Y después de toda esa unión, esa familia, Jesús les dice, uno de los miembros de este círculo tan cerrado, de este círculo de confianza, va a traicionarme. Una noticia bomba. Todos los discípulos estaban sorprendidos, boquiabiertos, desconcertados. ¿Cómo que uno de nosotros, Jesús? ¿Qué te pasa? Me parece interesante que los discípulos no dicen, sí, ya yo sabía, ese Judas, todos nos lo teníamos sospechado, ese Judas es terrible, es un platero, solo anda por su conveniencia, no piensa en nadie. No, esa no fue la reacción que ellos tuvieron. Nadie se sospechaba quién era el traidor. Y de hecho, en el paralelo de esta historia, en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 22, dice que ellos, muy afligidos, preguntaron uno por uno, ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo? ¿Seré yo por equivocación, por error, que te voy a traicionar? ¿Voy a ser yo? Y nadie ni le pasaba por aquí que iba a ser Judas. Pedro, quien tiene un carácter impulsivo y no se puede controlar, en medio de la confusión, como que no entiendo nada de esto, le empieza a hacer señas al discípulo amado, quien probablemente es Juan, quien escribió el Evangelio. Y si Pedro fuera latino, me imagino que le hubiera hecho así, con la trompa, ¿verdad? Haciéndole señas a Juan para que le preguntara a Jesús qué es lo que está hablando, quién es el que lo va a traicionar. Y cuando Juan, el discípulo amado, se acerca a Jesús y le pregunta, Jesús responde en el versículo 26. Dice, es aquel a quien le doy el pan que mojo en el plato. Y después de mojar el pan, se lo dio a Judas, el hijo de Simón Iscariote. Cuando Judas comió el pan, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, apresúrate a hacer lo que vas a hacer. Ninguno de los demás que estaban a la mesa entendió lo que Jesús quiso decir. Como Judas era el tesorero del grupo, algunos pensaron que Jesús le estaba diciendo que fuera a pagar la comida o que diera algo de dinero a los pobres. Así que Judas se fue enseguida y se internó en la noche. El Evangelio de Juan nos ha hablado mucho de esta ilustración de luz, oscuridad, y aquí Judas se fue en la noche, probablemente sí era de noche, pero también hay un sentido ilustrativo que prefirió irse a la oscuridad. Pedro le hace trompas a Juan, Juan le pregunta a Jesús, Jesús revela que es Judas. Y yo quiero que usted recuerde esto. En esa misma noche, unos minutos antes, Jesús lavó los pies de sus discípulos. Un acto de amor sacrificial nunca antes visto. Pero yo no sé si usted recuerda la historia. No dice que Jesús lavó los discípulos de todos y cuando llegó a Judas se los saltó. No. Jesús lavó los pies de quien iba a traicionarlo. Jesús lavó los pies de quien hora después le iba a clavar un puñal en su espalda. Figurativamente hablando. Pero además de lavarle los pies, Jesús también le da un bocado en su boca a Judas. Lo cual nosotros no estamos acostumbrados en esta cultura, tal vez entre esposos y están de buen humor. Pero esto es un símbolo de honor y respeto. Es un símbolo de gran servicio, de honor y respeto. Entonces pongan en perspectiva esto. El Mesías, preexistente de la creación, Dios todopoderoso, el dueño de todo, le da un bocado en la boca a Judas.
le da un gesto de honor y respeto a aquel quien iba a deshonrarlo e irrespetarlo. Jesús le da un bocado de honor y respeto a quien iba a deshonrarlo e irrespetarlo. Y yo quiero que piense aún en Judas mismo, en este momento, teniendo un plan macabro, un plan de traición en su mente. No le tiembla el pulso para sentarse al lado de su rabí, de su maestro, y no le tiembla el pulso para abrir su boca, recibir un bocado, probablemente haciendo contacto visual con el Cristo, con el Mesías. Y esta imagen debería causar dos cosas. Por un lado, debería estremecer nuestro corazón al contemplar el orgullo, la rebeldía del hombre reflejado en Judas. Debería estremecer nuestro corazón lo que somos capaces de hacer cuando vivimos solamente para satisfacer nuestros deseos y abrazamos el pecado. Debería dejarnos boquiabierto ver la traición y la rebeldía de Judas, pero también deberíamos estar asombrados al ver el amor sacrificial de nuestro Señor Jesús reflejado en cada momento de su vida en esta tierra. Finalmente, el punto máximo, la cúspide, es la cruz, pero aún antes de esto, Él demostró un amor sacrificial en cada instante. Judas era el tesorero del grupo, el que se encargaba del dinero, de las finanzas. Por eso fue que los discípulos ni sospechaban cuando Jesús les dijo: apresúrate a hacer lo que vas a hacer. Ellos pensaban que iba a ser algún mandado, alguna diligencia. Parecía una instrucción cotidiana y trivial, pero era una instrucción trascendental y eterna. Parecía algo normal del día a día, pero era una instrucción que cambiaría la historia para siempre. Apresúrate a hacer lo que vas a hacer, le dijo Jesús a Judas. Versículo 31. En cuanto Judas salió del lugar, Jesús dijo: ha llegado el momento para que el Hijo del Hombre entre en su gloria y por causa de él Dios sea glorificado. Y dado que Dios recibe gloria a causa del Hijo, le dará su propia gloria al Hijo y lo hará de inmediato. Mis queridos hijos, voy a estar con ustedes solo un poco más de tiempo. Y como les dije a los líderes judíos, ustedes me buscarán, pero no pueden ir a donde yo voy. Cuando Judas deja la habitación, sale del cuarto, por la instrucción que Cristo le da, Jesús sabe lo siguiente: el plan se ha puesto en marcha. Jesús le dice a sus discípulos: muchachos, ha llegado el tiempo. ¿Y saben qué? No me toma por sorpresa, ni implica que perdí, que mi plan se va a frustrar. Todo lo contrario, es necesario que esto pase para que Dios sea glorificado. Y pongan atención a esto: en tan solo 2 versículos se encuentra la palabra gloria en diferentes conjugaciones, por lo menos 4 veces. O sea, que aquí hay algo importante. Dice que en cuanto Judas salió del lugar, Jesús dijo: ha llegado el momento para que el Hijo del Hombre, Jesús, entre en su gloria. Y por causa de él, Dios será glorificado. Y dado que Dios recibe gloria a causa del Hijo, le dará su propia gloria al Hijo. Y lo hará de inmediato. Jesús tenía claro que la cruz era el medio por el cual darle gloria al Padre y ser glorificado. ¿Cómo? Porque iba a ser levantado y todos lo iban a poder ver, y todo el que pusiera su fe en su sacrificio no se iba a perder, pero iba a tener vida eterna. Ha llegado el momento de ser glorificado. Y yo quiero que pienses, estas probablemente son las peores noticias que los discípulos pudieron haber recibido. Son las peores noticias que los discípulos habían podido haber recibido. Ellos habían dejado todo para seguir a Cristo: sus familias, sus trabajos, sus amigos, sus profesiones, todo para seguir a Jesús. Y Jesús, ahora usted me viene a decir que se va, ahora usted me viene a decir que va a ser crucificado. ¿Cómo? ¿Cómo va a ser posible? Jesús les habla con profundo amor, les dice: queridos hijos, ustedes no pueden ir a donde yo voy a ir, y yo quiero que nosotros no nos adelantemos, sino que
saboreemos un poco el desgarro emocional que están experimentando los discípulos. Pero Jesús les dice, es necesario para que el Padre reciba gloria. Es necesario para que el Padre reciba gloria y se cumpla su plan de salvar a los que Él ha elegido. Y esto es una idea total y completamente contracultural. Esto es una idea rotundamente fuera de la normalidad del pensamiento humano. Piensen esto, los judíos esperaban un rey que derrocara al imperio romano y Jesús se presenta como un rey crucificado. Los discípulos dejaron todo para servir a un rey con el quien iban a gobernar y ahora más bien se encuentran a que su rabí, su maestro, iba a morir como un criminal. Y yo les pregunto, ¿cómo es posible que esto pase? ¿Cómo es posible que podamos procesar esto? Pues la respuesta es solo una, es el amor sacrificial de Cristo. Esto solo hace sentido porque Él nos ama de tal manera que dio su vida para el rescate de muchos. Esto no tiene sentido, no tiene lógica. Y no hay manera humana de procesar que sirvamos a un rey que fue crucificado, que sirvamos a un rey que lavó los pies de sus discípulos. Y teniendo todo este contexto, Jesús dice lo siguiente: así que ahora les doy un nuevo mandamiento: ámense unos a otros. Tal como yo los he amado, ustedes deben amarse unos a otros. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Esto no es un mandamiento nuevo que Jesús se acaba de inventar, que acaba de idear, sino es un mandamiento presentado de una manera nueva y fresca. ¿Por qué? Por la demostración de amor que Jesús acababa de hacer. Al lavar los pies de sus discípulos, al darle un bocado al que lo iba a traicionar, Jesús está redefiniendo lo que es verdaderamente amar. Jesús está cambiando el concepto de lo que verdaderamente es amar. El amor sería redefinido por su ejemplo. Y a mí me parece sorprendente que Jesús, como parte de sus últimas instrucciones para los discípulos, no les dice, hey, miren, les voy a dar 3 tips para confrontar a los fariseos. O no dice, hey, les voy a dar una técnica para organizar un batallón y derrocar al imperio romano. O él no dice, no, mire, les voy a dar una manera para predicar mi mensaje de manera elocuente. No, él no dice nada de eso, sino que da una instrucción sencilla y dice, ámense los unos a los otros, tal como yo los he amado. ¿Y cómo nos ha amado Jesús? Con un amor sacrificial. Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que ¿qué hizo? Dio. O sea, Él nos ama que da, entrega a su Hijo para que todo aquel quien Él crea no se muera, sino que tenga vida eterna. El amor de Cristo para con nosotros es un amor sacrificial, un amor que recibimos aun cuando no lo merecemos, como cuando Jesús le da un bocado a Judas, un amor que demuestra un corazón de servicio, como cuando lavó los pies de sus discípulos. Un amor marcado por la empatía, como cuando Jesús lloró junto a María y Marta por la muerte de Lázaro. Un amor también lleno de verdad, para tener la valentía de confrontar a sus discípulos cuando están pensando mal, cuando están buscando por sí mismos. Esa es la manera en la que Jesús nos ama y esa es la manera en la que nosotros debemos amar, sin esperar nada a cambio, con una manera de servir, con una manera empática de comprender al otro y con un amor lleno de verdad. Yo imagino a los discípulos y también sé que nosotros los discípulos 2000 años después podemos decir, Jesús, eso está muy difícil, Jesús, pídame algo más. Mire, yo vengo a la iglesia, yo canto si quiere, yo ofrendo si quiere, yo sirvo en niños, en el equipo de conexión, en lo que sea, pero eso de amar como tú nos amas es demasiado difícil, me cuesta mucho. Pero Jesús, sabiendo, consciente de que esa no es nuestra naturaleza, de que esa no es nuestra tendencia, no solo nos da el mandamiento, sino que también nos da una razón por la cual ese mandamiento es importante. Y ya lo leímos, pero quiero leerlo una vez.
El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. O sea, que el amor sacrificial es una distintiva que tiene que estar presente en todo discípulo de Jesús. Si existiese una descripción de trabajo, una serie de cualidades que deben sí o sí caracterizar a un cristiano, en esa lista la encabeza el amor sacrificial, para que sea una prueba ante el mundo de que no somos cristianos de la boca para afuera, sino que verdaderamente somos sus discípulos. ¿Y cómo hacemos para aterrizar esta idea en nuestra vida de amor sacrificial? Bueno, profundicemos con ejemplos. ¿Cómo se ve el amor sacrificial de Cristo en tu vida? Para todos aquellos que están casados, ¿estás siendo sacrificial con tu esposo, con tu esposa? ¿Estás siendo intencional en servirle en lugar de nada más exigirle y buscar tus beneficios? ¿Eres empático para ponerte en los zapatos de tu pareja y comprender por lo que puede estar pasando, o eres solamente egoísta? Yo estoy cansado de escuchar matrimonios que llegan y dicen, no, es que el amor ya se me fue, el amor se agotó. Eso no existe, eso no es el amor que Jesús nos está demostrando aquí. Ese no es el amor al que somos llamados a amar. Tal vez se ha enfriado el romance por no ser intencional, sí, pero eso no te da el derecho de decir que no funcionó y ya. Hombres, amar a tu esposa es ser valiente para tener conversaciones incómodas en lugar de dejar que las cosas se acumulen ahí pasivamente. Hombres, amar sacrificialmente a nuestra esposa es ser humilde para reconocer cuando nos equivocamos, para pedir perdón. Y mujeres, lo mismo es para ustedes. Amar sacrificialmente es saber pedir perdón, es no querer controlar siempre, es servir con gusto, con amor. Aquellos que tenemos hijos, ¿estamos siendo sacrificiales con nuestros hijos? ¿Invertimos tiempo en sus vidas o solamente queremos que estén entretenidos con videojuegos, lo que sea, juegos de computadora, para que no nos incomoden a nosotros? ¿Tu amor con tus hijos incluye conversaciones tensas y confrontativas para formarles? ¿O quieres nada más evitar conflicto para que seamos mejores amigos? Papá, tú no eres llamado a ser el mejor amigo de tus hijos. Ese no es tu rol, esa no es tu responsabilidad. Tú estás llamado a formarles, disciplinarles desde temprana edad para que sean adultos responsables. Escuchen, amar sacrificialmente a tu hijo es no darle todo lo que él quiera, aunque puedas pagarlo. Amar sacrificialmente a tu hijo es saber decir no, aunque lloren, pataleen, griten, sean que tenga 2 años o 17. Eso es amor sacrificial. Y esto me enoja, pero ¿cuántas veces he hablado con estudiantes? Les decimos, ven acá, ¿por qué no has venido al servicio de estudiantes? Porque mi papá, mi mamá le da pereza traerme. Eso no es amor sacrificial. El amor sacrificial es de entrega, de sacrificio, como está en el título, para dar, para entregar. Con tu iglesia, ¿estás amando a los hermanos que Dios te ha dado o solo a los que te caen bien? ¿Eres sacrificial al servir a los demás o solamente vienes con una mentalidad de consumo, buscando qué extraer, buscando qué me conviene, buscando trabajo, y soy egoísta y manipulador? ¿Cómo manejas el conflicto con otros hermanos? ¿El chisme o eres empático y perdonas y pides perdón? Amar a tu iglesia con tu dinero, ¿de qué manera das sacrificialmente? Y si tú eres soltero, ¿cómo amas a tus amigos? ¿Cómo amas a tu familia de manera servicial e intencional? ¿Cómo dedicas tu tiempo libre y tu dinero para amar sacrificialmente y que sea prueba ante el mundo que eres su discípulo? Yo escribí esta frase que dice, el amor de Cristo no solo lo recibimos para ser salvos y transformados, sino que también lo compartimos y lo vivimos para representarle y para servirle. No solo lo recibimos, sino que también lo compartimos. Y después de dar esta instrucción tan pesada, tan profunda, tan densa, versículo 36, resulta que Pedro no se podía quedar quedito y ya estaba frustrado. No entiendo de qué está hablando Jesús. Dice, Simón Pedro le preguntó, Señor, ¿a dónde vas?
Y Jesús contestó, mira, Pedro, ahora no puedes venir conmigo, pero me seguirás después. ¿Pero por qué no puedo ir ahora, Señor?, le preguntó. Me lo imagino con la voz elevada, frustrado, enojado. Estoy dispuesto a morir por ti, le dice Pedro. Y Jesús le dice, ¿morir por mí?, le contestó Jesús. Pedro, mira, te digo la verdad, mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Aquí termina el capítulo y para los que no conocen la historia, les cuento, posteriormente, Pedro va a tener 3 oportunidades en las que se le pregunta, ¿tú eres uno de los discípulos de Jesús? Y él va a negar esto rotundamente, tal como Jesús lo advirtió en esta ocasión. Y nada más 2 puntos con respecto a Pedro. El primero es que el hecho de que Jesús haya advertido esto antes de que pase es evidencia que Él está en control sobre todo. Evidencia que Él es omnipotente, o sea, todopoderoso, que Él es omnisciente, o sea, que sabe todo. Y la traición, la negación de Pedro no lo toma por sorpresa ni frustra sus planes. Jesús está sobre todo. Pero el segundo punto es el siguiente. Al igual que Judas, Pedro también le falló a su maestro. Pedro también quedó corto. Pedro negó a Cristo. Sin embargo, Pedro permaneció fiel y posteriormente fue poderosamente usado para compartir sus buenas noticias y para levantar la iglesia. Entonces los 2 fallaron, pero los resultados son diferentes. Esto es lo que pasa. Piensen esto, la negación, el fracaso, el error de Pedro fue expuesto para todas las generaciones de cristianos que iban a venir. O sea, nosotros hoy, más de 2000 años después, seguimos hablando de la metida de pata de Pedro. Increíble. Pero su error, su pecado, no definió su historia. Su error, su pecado, su negación no definió quién él era ni el impacto que tendría en el reino posteriormente. Entonces, eso es lo que quiero decir. Sea cual sea tu pecado, sea cual sea tu adicción, sea cual sea el problema del que parece que no puedes salir, en las manos de Cristo sí hay esperanza, sí hay propósito y sí hay vida. Yo te digo que no te paralice tu pecado o tu pasado. Ríndete a Cristo porque su amor sacrificial es más grande que tu pecado. Su amor sacrificial demostrado en la cruz, de entrega, de servicio, de empatía. Ese amor que no merecemos es más grande de cualquiera sea tu pecado. Pero no te escondas como Judas, sino que corre a Él. Para terminar, quiero compartir tres puntos que a mí me impactaron muchísimo de este pasaje y que creo que pueden animarnos, fortalecernos, confrontarnos. Y estos 3 puntos son características de nuestra vida como discípulos. Entonces, el primer punto es el siguiente. Un discípulo de Cristo se autoexamina constantemente. Un discípulo de Cristo se autoexamina constantemente. Cuando Jesús está con sus discípulos en la última cena y suelta la bomba de que uno de ellos lo iba a traicionar, todos están sorprendidos y todos se autoexaminan. El versículo que les mencioné de Mateo 26, 22, que relata este mismo momento, dice que ellos, los discípulos, muy afligidos, se preguntaron uno por uno, ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo? ¿Seré yo? ¿Estarás refiriéndote a mí? Todos se autoexaminaron, todos reflexionaron. Y yo te pregunto, ¿tú te estás acercando a Cristo diariamente en humildad y necesidad? ¿O crees que eres inequívoco, que no te equivocas, que eres perfecto? Y aun cuando vienes a la iglesia y escuchas lo que se está predicando, tú eres de esos buenos que da codazos, ¿verdad? Eso es para usted, para la esposa, para el esposo, para el jefe o para la suegra. Pero para mí no. Esa es la postura que tienes, no importa cuántos años lleves en el Evangelio. Todos necesitamos autoexaminarnos constantemente. Un discípulo de Cristo se autoexamina constantemente. 2, un discípulo de Cristo ama sacrificialmente.
El amor sacrificial es un no negociable en todos aquellos que nos hacemos llamar cristianos. Al recibir y contemplar el amor incondicional, sacrificial de nuestro Salvador Jesucristo, mostrado en la cruz, nosotros solamente podemos compartir ese amor sacrificial para con los demás. En cualquier ámbito, área o espacio de tu vida. En tu trabajo, en tu familia, en tu iglesia, en tu matrimonio, en tu soltería. Tienes que amar sacrificialmente como una prueba de que eres su discípulo. No como algo que te fuerzas a hacer y sí, sino como un fruto de que tienes una nueva vida en Él. Y tercero, un discípulo de Cristo se autoexamina constantemente, un discípulo de Cristo ama sacrificialmente y un discípulo de Cristo es perdonado escandalosamente. O sea, sin entendimiento no podemos considerar cómo el Señor Jesús nos perdona. Pedro negó a Jesús, al Mesías, a su maestro, no cumplió con su lealtad, no cumplió su palabra, pero su pecado y su incredulidad no tuvieron la última palabra. La gracia maravillosa de Cristo fue mayor que su pecado y Pedro fue perdonado escandalosamente. Yo te digo, si estás cansado con tu pecado, corre a Cristo, ríndele tu vida a Él. Rinde tu vida, tus problemas, tu pecado, tu adicción a sus pies. No te escondas y huyas como Judas, porque en Él hay perdón y en Él hay restauración. Entonces, iglesia, mi oración es que como congregación, como cuerpo de Cristo, no seamos discípulos de la boca para afuera, sino que nuestra vida sea marcada por su amor sacrificial, por autoexaminarnos diariamente, no confiar en nuestra sabiduría, sino confiar en Él como resultado de ese perdón escandaloso que nos ha otorgado Cristo en la cruz. Entonces, si tienes preguntas con lo que acabamos de hablar después del servicio, vamos a estar disponibles y ahora ahí donde están los invito a que oremos juntos. Padre, gracias por este espacio donde podemos reunirnos a escudriñar tu palabra. Padre, te pido que no solo estudiemos tu palabra como un acto religioso o académico, sino que la pongamos en práctica en nuestra vida, sea cual sea la temporada de vida que estamos atravesando, como padres, esposos, solteros, en nuestra vejez, en nuestra adolescencia, hombres, mujeres. Padre, no queremos vivir para nuestros propios deseos, sino queremos vivir para ti. Danos fuerza, sabiduría para vivir como tus discípulos. Y Padre, oramos esto con un corazón agradecido porque hemos visto y probado tu amor sacrificial para con nosotros. Gracias, Jesús. Amén.